Dios, allí en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a leer, amados hermanos, versículo 19, Mateo 4. Aleluya. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios, todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tomen su lugar, amados hermanos. Esta escuela dominical se titula Empleados del Reino. Empleados del Reino. Y amados hermanos, todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor a formar parte del cuerpo de Cristo, somos empleados. Somos obreros en la obra del Señor. A veces no lo entendemos y a veces por eso, amados hermanos, es que no llevamos a cabo, amados hermanos, el encargo de nuestro Maestro. Los hijos de Dios, amados hermanos, hemos sido llamados para llevar a cabo una actividad especial, y esto es llevar, amados hermanos, el Evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. Pero desconociendo, amados hermanos, el proyecto de Dios, nos callamos y no llevamos a cabo, amados hermanos, la obra de Dios. Cuando nuestro Maestro, amados hermanos, inició su ministerio, Él empezó a llamar a aquellos que iban a formar parte, amados hermanos, del discipulado, el cual iba a servirnos a nosotros hasta el día de hoy y aquellas generaciones que vienen detrás de nosotros, amados hermanos, de cómo se debía trabajar en la obra de Dios. Pero los hijos de Dios, amados hermanos, desconociendo esto, les digo, nos callamos. Desconociendo esto, amados hermanos, empezamos a vivir un evangelio que no, amados hermanos, entra dentro del marco que Dios quiere, amados hermanos, que vivamos, que nos desarrollemos en esa actividad. Es más fácil para el hombre, amados hermanos, sobre todo aquellos que trabajan en un corporativo donde sus prestaciones son muy altas, ¿verdad? Y donde la expectativa de vida, amados hermanos, para estos hombres, ¿verdad?, es muy buena, es excelente, ¿verdad? Estos hombres, amados hermanos, hablan acerca de su trabajo. Yo no sé si le ha tocado por ahí con algunos, amados hermanos, que inclusive no tienen que ser ejecutivos, inclusive no tienen que ser ejecutivos, sino, amados hermanos, la parte base, amados hermanos, que es, por ejemplo, el de intendencia, que es, por ejemplo, el office boy, que es, por ejemplo, amados hermanos, el encargado de la seguridad, ¿va? Que cuando hablan, amados hermanos, de la empresa para la cual trabajan, su rostro, amados hermanos, inclusive se cambia, ¿va? Y ya hablan, amados hermanos, acerca de las prestaciones que les da esa empresa para la cual trabajan. Y aunque, amados hermanos, algunos no conocen al dueño de la empresa, aún así, amados hermanos, hablan acerca de esa empresa y siempre están presentando a esa empresa, amados hermanos, como algo especial en su vida. Pero los hijos de Dios, que, amados hermanos,
trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, muchas veces no abrimos nuestros labios para llevar a cabo la gran encomienda. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas mis palabras. Todas mis palabras. El Señor, pues, amados hermanos, cuando inició su ministerio, pasó y llamó a dos hermanos que estaban, amados hermanos, revisando sus redes, remendando sus redes con su padre, y les dijo: vengan conmigo y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos, amados hermanos, obedeciendo a la palabra de nuestro maestro, dejaron sus redes y le siguieron. Para nosotros, amados hermanos, el Señor no nos pide tal sacrificio porque pudiéramos tomarlo así como un sacrificio, el dejar nuestro trabajo para poder llevar a cabo, amados hermanos, la encomienda que Él nos ha dado, ¿no? Él no nos pide eso. Y por eso quizás, amados hermanos, es que a nosotros se nos olvida que donde nos desenvolvamos, que donde nos desarrollemos, tenemos la obligación de dar buen testimonio y de hablar de la palabra de Dios. Porque a eso, amados hermanos, hemos sido llamados. A vivir, amados hermanos, una vida diferente a como la vivíamos en el mundo. A cambiar, amados hermanos, de forma de pensar, de forma de vivir. Si nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, seguimos viviendo como vive el mundo, entonces estamos, amados hermanos, viviendo una vida equivocada. Una vida equivocada. El Señor, amados hermanos, no quiere que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, sino que haciendo eso, también hagamos lo otro. Pero para poder hacer, amados hermanos, las cosas bien, tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos capacita, que es el que nos enseña, que es el que nos recuerda, que es el que nos mueve, que es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo, amados hermanos, que Él se mueva en nosotros para que nos lleve, amados hermanos, a hacer la voluntad perfecta de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. El Señor, pues, amados hermanos, les dice a Pedro y a Andrés, ¿verdad? Aleluya. Vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos, amados hermanos, no entendían para qué los estaba llamando el maestro. No lo entendieron. Pero ese tiempo, amados hermanos, que estuvieron con él, fueron entendiendo cuál era el propósito de su llamamiento. Y Dios quiere, amados hermanos, que nosotros también entendamos el propósito de su llamamiento. Ciertamente, amados hermanos, ellos siguieron al maestro porque habían oído acerca de él. Porque, amados hermanos, querían conocer más acerca de él. No se conformaron, amados hermanos, solamente con escuchar hablar de Jesús, sino que quisieron estar con Él, aprender de Él. Y eso es a veces lo que nos hace falta a nosotros.
Hemos sido llamados, amados hermanos, de diferentes maneras. Dios ha utilizado, amados hermanos, diferentes cosas en nosotros, unos por enfermedad, otros por ataduras, otros por alguna necesidad, ¿verdad? Cuando digo ataduras, amados hermanos, es porque estábamos atados a algún vicio o porque éramos oprimidos por algún espíritu inmundo. Y tuvimos que buscar, amados hermanos, la ayuda de Dios. Y tuvimos que buscar, amados hermanos, el que Él viniera y estuviera a nuestro favor. Pero nosotros no podemos obrar, amados hermanos, como aquellos que recibieron del Señor lo que ellos necesitaban y después le dieron la espalda. Después le dieron la espalda. Tenemos que ser, amados hermanos, como esos hombres que vinieron al maestro con una necesidad y que después de que él resolvió, amados hermanos, su necesidad, le siguieron incondicionalmente. Sabiendo, amados hermanos, que estando al lado del maestro, tenían todos los beneficios, amados hermanos, que tienen los obreros del dueño de la viña. Bendito sea el nombre de Dios. Les decía pues, amados hermanos, que aquellos que trabajan en estos corporativos, cuando empiezan a hablar, amados hermanos, acerca de las prestaciones que tienen, vemos que son prestaciones muy altas. Y se gozan, ¿verdad? Porque esas prestaciones, amados hermanos, les sirven para vivir una vida llena de comodidad. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que el dueño de la empresa para la cual usted y yo trabajamos no se parece en nada, amados hermanos, a los dueños de estos corporativos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño, amados hermanos, de los cielos y la tierra. Pero a veces nosotros, siendo, amados hermanos, empleados del reino de los cielos, no hemos entendido, amados hermanos, el propósito de nuestro llamamiento. Y nos conformamos, amados hermanos, en vivir una vida y no trabajamos. Aplicamos aquella, amados hermanos, aquella idea de, bueno, mi patrón hace como que me paga, yo hago como que trabajo. Pero aquí en la tierra podemos engañar, amados hermanos, a nuestros patrones terrenales. Sin embargo, en el reino de los cielos las cosas son diferentes. Aquí, amados hermanos, a veces conocemos a los administradores, conocemos, amados hermanos, a aquellos que representan a los dueños. Pero en esta obra, en este trabajo para el cual Dios nos ha llamado, conocemos al dueño. Y si no lo conocemos, yo los invito a que en este día, amados hermanos, ustedes entiendan la forma de poder entrar a la misma presencia de Dios. Para llegar, amados hermanos, a un presidente de un corporativo, tenemos que pasar varios filtros de seguridad. Sin embargo, para entrar a la presencia de Dios solamente tenemos que hacerlo con un corazón contrito y de esa manera, amados hermanos, estamos en la presencia del dueño, amados hermanos, no solamente de nuestras vidas, sino del dueño de la vida de todo el mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Vengan pues en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Mateo 20, amados hermanos, ahí mismo
Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, pero en el capítulo 20, aleluya, Este está muy quieto. Y también es Dios. santo es el Señor. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El Señor, amados hermanos, no nos engaña. Dice, vengan en pos de mí y yo les voy a dar vida eterna. Cuando usted entra a trabajar a algún lado, amados hermanos, y le dicen, bueno, vas a tener seguro social, vas a tener un seguro de vida, ¿cómo se siente usted? ¡Protegido! Se siente usted protegido porque dice, bueno, si algo me llega a pasar, mi familia no va a tener problema. Hay un seguro de vida para cubrir los gastos que sean necesarios. Y sobre todo, amados hermanos, yo les hablaba de los grandes corporativos porque en esos corporativos, amados hermanos, no es como una empresa pequeña, no es como una micro o mediana empresa, no. En los corporativos, amados hermanos, hay seguridad aún para los hijos. Hay un fideicomiso, amados hermanos, para que los hijos del trabajador estudien, inclusive hasta la universidad, y se titulen como profesionales. Por eso les decía, amados hermanos, que aquellos que trabajan, amados hermanos, en estas empresas, hasta se les brilla el rostro cuando hablan acerca de su trabajo. Nosotros deberíamos hablar de esa manera de nuestro maestro, de nuestro patrón. Porque, amados hermanos, yo les decía que para conocer al presidente del corporativo a veces tenemos que pasar muchos filtros, pero para estar en la presencia de Dios, nosotros no necesitamos nada más que desearlo en nuestro corazón. No tenemos que esperar, amados hermanos, no tenemos que hacer grandes filas para poder entrar a la presencia de Dios y que Él nos oiga. No tenemos que esperar, amados hermanos, a que Él termine de hablar con el grupo de personas que tiene, sino que somos integrados en el mismo grupo y Él nos escucha. A veces en las manifestaciones, amados hermanos, si no le ponemos atención a uno de los que gritan, a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que están pidiendo, porque en la multitud todos gritan diferentes cosas. Pero nuestro Dios tiene esa capacidad de que aunque somos millones de millones, el Señor nos oye y nos pone oído atento a cada uno, amados hermanos. Y no solamente eso, responde de acuerdo a nuestra necesidad. Gloria a Dios. Y si, amados hermanos, aquí en la tierra nos sentimos seguros cuando nos hablan, amados hermanos, de seguridad social, cuando nos hablan, amados hermanos, de seguro de vida, de seguros de gastos mayores, ¿cuánto más, amados hermanos, deberíamos estar seguros o sentirnos seguros de que el Rey de Reyes diga, el que viene a mí, aunque esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Y, amados hermanos, no estar con ese pensamiento que a veces nos viene, bueno, y si me muero, si yo estoy haciendo lo correcto, ¿cuál debe ser la respuesta para esa duda? Vida eterna.
Si yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, amados hermanos, en mí no debe haber duda de que voy a estar en el reino De los cielos. Aleluya. y debo entender, amados hermanos, que está instituido que el hombre muera una vez y después de esto está establecido, está instituido por nuestro Dios. Es cierto, Él prometió vida eterna, pero amados hermanos, no dijo que no íbamos a morir. Amén. ¿Por qué? Esta carne, amados hermanos, tiene que dejar de existir. Cuando resucitemos no vamos a resucitar, qué bueno que no vamos a resucitar con este cuerpo carnal, sino que va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo igual al de los ángeles, un cuerpo, amados hermanos, igual al que nuestro Maestro, amados hermanos, adquirió cuando resucitó y ascendió al reino de los cielos. Aleluya. El pago, amados hermanos, está asegurado. El pago está asegurado. Ahora bien, ¿de qué manera pues estamos trabajando nosotros, amados hermanos, y estamos cumpliendo con aquel que nos llamó para trabajar en su viña? Estamos dando, amados hermanos, ¿qué porcentaje estamos dando? ¿El 100? ¿El 90? ¿El 80? ¿El 70? ¿El 60? ¿El 50? ¿El 40? ¿30? ¿El 20? ¿El 10? ¿Qué porcentaje estamos dando? ¿Cómo nos conocen, amados hermanos, nuestros vecinos? ¿Cómo nos conoce nuestra familia? ¿Cómo nos conocen nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué, amados hermanos, ejemplo hemos dado donde nos desarrollamos? ¿Qué testimonio estamos dándonos donde nos desarrollamos? Cuando alguien tiene una duda, nosotros hemos tenido la capacidad de hablarle conforme a la palabra de Dios y darle palabra de aliento y decirle que en Jesucristo, amados hermanos, hay esperanza, que Él tiene, amados hermanos, el control de todo lo que acontece en la vida. ¿O andamos espantados igual que el mundo? ¿O andamos espantados igual que el mundo? ¿Ya escuchó usted la palabra, amados hermanos, que nuestro Dios le daba a nuestra hermana Elizabeth? Es cierto, estas pestes, amados hermanos, son parte de las señales. Y esto, amados hermanos, es lo que nos debe llevar a meditar. ¿Cómo estamos viviendo en la presencia de Dios? ¿Cómo estamos viviendo en la presencia de Dios? Trabajar en la obra de Dios, amados hermanos, primero, no es en vano. Hay una gran recompensa. Primero, amados hermanos, nos asegura la vida eterna. Para empezar, que es, amados hermanos, lo más valioso que el hombre tiene. Un hombre, amados hermanos, puede acumular riquezas, pero cuando se enferma, daría todo lo que tiene. ¿Por qué? Por estar sano. Por estar sano. Por estar sano. Sin embargo, amados hermanos, el Señor, a aquellos que vinieron por una enfermedad, los libró de la muerte. Aquellos, amados hermanos, que vinieron por X necesidad, Él obró a su favor. Y esto, amados hermanos, muchas veces nos convenció para venir y formar parte del cuerpo de Cristo. Pero el gran problema es que estamos convencidos, pero no estamos convertidos. Y Dios quiere, amados hermanos, no que seamos convencidos, sino que seamos convertidos.
que realmente, amados hermanos, estemos dispuestos a dar inclusive la vida por llevar a cabo, amados hermanos, el mandato de aquel que nos llamó para formar parte, amados hermanos, de esta empresa que es el reino de los cielos. Pero no es cierto, amados hermanos, muchos llevamos en el Evangelio muchos años y cuando vemos el peligro nos apartamos. Cuando vemos el peligro nos apartamos. Muchas veces, amados hermanos, no es culpa de las ovejas. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que los asalariados, amados hermanos, ven el peligro y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, iglesia? ¡Huyen! Los asalariados ven el peligro y no les importan las ovejas, no les importan, amados hermanos, las almas. ¿Qué hacen? Huyen. Se ponen a salvo y dejan las ovejas, amados hermanos, dispersas. Esa no es la voluntad perfecta de Dios. Él nos ha llamado, amados hermanos, a formar parte de esta empresa, pero también tenemos que entender, amados hermanos, que no es que nos la vamos a llevar de a pechito, no. Tenemos que ver, amados hermanos, lo que le pasó a los primeros discípulos. ¿Cómo murieron? ¿Cómo entregaron su vida, amados hermanos, por la obra de Dios? No es, amados hermanos, no es estar siempre en nuestra comodidad, en nuestro confort, no. Van a pasar cosas, amados hermanos, que nos van a meter, amados hermanos, en dolor, en preocupación. A veces, amados hermanos, nosotros quisiéramos ser como los hijos de Zebedeo. Ellos le dijeron a su madre: oye, mamá, tú te llevas muy bien con el maestro, mira, pídele un favor. Pídele que yo esté a la derecha y mi hermano esté a la izquierda, allá en el reino de los cielos. Miren nada más qué petición tan hermosa, amados hermanos. Qué petición tan hermosa. Mami, intercede por nosotros ante el maestro. Ellos, amados hermanos, tenían la oportunidad de platicar con el maestro. ¿Por qué no le pidieron ellos eso? Oye, Señor, haznos un favor, que allá en el reino de los cielos, mira, mi hermano esté a tu izquierda y yo a tu derecha. Pero no, ellos fueron con su mamá y le dijeron: oye, mami, dile al Señor, mira, que en el reino de los cielos yo puedo estar a la derecha y mi hermano a la izquierda, sentados a la mesa. ¿Qué les dijo el Señor a estos varones, amados hermanos? ¿Qué les dijo? Ustedes no saben lo que piden. Ustedes no entienden, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Sí. ¿Y sabe qué les estaba diciendo el maestro, amados hermanos, con esto? Que iban a padecer por causa del reino de los cielos. Dice: claro que van a poder participar de la misma copa que yo voy a participar, hablándoles, amados hermanos, de que iban a morir por causa del reino de los cielos.
Pero el estar a la derecha o a la izquierda, yo no les puedo dar ese lugar, porque eso solamente le corresponde a mi Padre, que está en los cielos. La iglesia de Cristo, amados hermanos, piensa que hemos sido llamados a formar parte del cuerpo de Cristo para llevárnosla, amados hermanos, relax. Relax. No. No. Por eso, amados hermanos, es que no queremos cambiar, no queremos dejar las prácticas mundanas. Usted escuchaba, el Señor está enojado con su pueblo también. ¿Por qué? Porque se ha contaminado del mundo. Él quiere blindarnos, Él quiere, amados hermanos, protegernos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Blindarnos. La voluntad perfecta de Dios. Y no ser, amados hermanos, desobedientes. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, amados hermanos, sea de hecho o de palabra, tiene una gran recompensa. Así es de que, amados, aquellos que nos han vendido esa palabra de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos mintieron. Nos mintieron. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y nos enseñó, amados hermanos, que las cosas se pueden hacer cuando nosotros permitimos que Él, amados hermanos, nos sustente, nos ayude, nos acompañe en nuestro diario vivir. Si usted me dice, amado hermano, que bueno, hoy las cosas son diferentes, yo le puedo mostrar que no es así. Algunas prácticas quedaron atoradas en el Antiguo Testamento, que son, amados hermanos, los sacrificios, que son, amados hermanos, el presentar ofrenda por algunas cuestiones. Esas ya no pasaron, pero los mandamientos siguen vigentes. Y no solamente siguen vigentes, sino que además están revolucionados. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el pasado, amados hermanos, en el pasado, los hombres eran muertos en el acto cuando eran presentados, amados hermanos, delante de los ancianos por sus padres y le decían: mi hijo no me respeta. En ese momento, el hijo, amados hermanos, era apedreado hasta morir. ¿En dónde está la gracia? En que ahora a los hijos desobedientes no se les apedrea hasta morir. Ahora se les permite que se arrepientan. Cuando no se arrepienten, amados hermanos, va a llegar el día en que van a morir. Después de eso viene el juicio y después de ahí son echados al infierno. Infierno. Pero la gracia es exactamente eso. El que, amados hermanos, en la ley, el hombre cuando pecaba era juzgado y era muerto en el acto. Ahora no. Ahora Dios nos da tiempo para arrepentirnos y volvernos de nuestras maldades. No nos equivoquemos, amados hermanos. En el Antiguo Testamento decía, amados hermanos, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Dicho, amados hermanos, por la propia boca de nuestro Maestro. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no cometerás.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De tal manera pues, amados hermanos, que aquellos que piensan que vivir, amados hermanos, el Evangelio es algo facilísimo, están equivocados. Y si así se lo predicaron, le mintieron. El Evangelio, amados hermanos, si no nos hacemos acompañar por el Espíritu Santo, no vamos a poder llenar las expectativas. No vamos a poder cumplir, amados hermanos, con los mandamientos que Dios nos ha mandado. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo? Pero yo te digo, ama a tu enemigo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ora por aquellos que te maldicen. Ora por aquellos que te ultrajan. Ora por aquellos que te hacen mal. Si uno te obliga a llevar carga por una milla, ve con él. Y todavía si puedes, agradécele que te haya tomado en cuenta para obligarte a llevar esa carga. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Los mandamientos, pues, amados hermanos, para los hijos de Dios están vigentes. Pero, amados hermanos, debemos estar gozosos de que el Señor nos haya sacado, amados hermanos, de esa vida donde nos encontrábamos para darnos vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Quiero invitarlos, amados hermanos, a que vayamos a Juan. Aleluya. Juan 10, amados hermanos. Aleluya. 27 al 30. Dice la palabra de nuestro Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque yo las conozco y ellas me conocen. Y lo más hermoso es que nadie las puede arrebatar de mí. Y eso, amados hermanos, debería darnos confianza. Si nosotros, amados hermanos, no tomamos, no abrazamos las promesas de Dios que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te pasará nada. Deberíamos entender, amados hermanos, que aquellos que estamos trabajando para el Señor, estamos blindados, estamos protegidos. Aleluya. Y si Dios permite, amados hermanos, algo en nuestra vida, es con el fin de que su nombre sea glorificado. Aleluya. ¿Se acuerdan ustedes, amados hermanos, cuando vinieron los mensajeros de Marta y María a avisarle que Lázaro estaba muy enfermo? Muy enfermo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Salió corriendo, ¿verdad?, a ver a Lázaro porque era su amigo.
Y un amigo, amados hermanos, muy querido. Salió inmediatamente corriendo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Escuchó al mensajero, sí. Oye, ¿sabes qué? Maestro, Lázaro está muy enfermo, está casi agonizando, ¿verdad? ¿Qué hizo el maestro? Siguió predicando. Se quedó 2 días en ese lugar, amados hermanos. Se quedó 2 días y el mensajero, imagínense nada más el mensajero, cómo ha de haber estado, ¿verdad? Pues uno dice que lo quiere mucho. A veces pasa así, amados hermanos. Pues no que eres cristiano y no que Dios te ama. Y mira cómo estás. Y nosotros a veces, amados hermanos, no entendemos. Así como el mensajero no entendía por qué el maestro se quedó 2 días más en ese lugar y después, amados hermanos, salió caminando hacia la aldea donde vivía María, Marta y Lázaro. Pero él les dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado. Todo lo que pasa en nuestra vida, amados hermanos, debería de ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Y que no estemos pensando, amados hermanos, que Dios ya nos abandonó. Que Dios no nos oye. Que Dios, amados hermanos, está durmiendo. ¿Verdad? ¿Qué dijeron nuestros hermanos cuando empezaron a crecer las olas, amados hermanos? ¿Qué dijeron? Híjole, nuestro maestro está ya durmiendo, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Señor cuando fueron a despertarlo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están atemorizados? No habían ido, amados hermanos, no habían ido a sanar enfermos, a reprender demonios. No tenían la experiencia, amados hermanos, de que Dios, cuando le da autoridad al hombre, lo respalda. Entonces, ¿por qué estaban espantados? ¿Por qué estaban espantados? Porque no tenían al Espíritu Santo. Cuando nosotros, amados hermanos, en nuestra humanidad queremos, amados hermanos, enfrentar las adversidades de la vida, nos vamos a encontrar con esa situación. Vamos a dudar, no del poder de Dios, vamos a dudar de su amor, de su misericordia, de su cuidado, y vamos a pensar, amados hermanos, que Él se va a descuidar y algo nos va a pasar. No, el Señor tiene cuidado de nosotros, a pesar, amados hermanos, de que muchas veces caemos en esa situación y andamos paniqueados por lo que está pasando en el mundo. Él pues, amados hermanos, tiene cuidado de nosotros y dice que de su mano no seremos arrebatados por nada, por nadie. Y eso, amados hermanos, debe ser para nosotros un incentivo para confiarle en nuestra vida. Señor, ciertamente allá en el mundo dicen que no me salude de mano, que no me salude de beso, pero Señor, tú estás en mí, tú estás con nosotros y entre nosotros. Así es de que no hay, amados hermanos, nada que nos pueda dañar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero para eso tenemos que creerle a Dios, amados hermanos, sus promesas. Ahí mismo, amados hermanos, en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero según San Juan. Aleluya. Capítulo 3.
versículo 16 dice, este no lo podemos decir hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida. ¿Y dónde está pues, amados hermanos, fundada nuestra fe? ¿En quién hemos creído? ¿O a quién le creemos? A veces, amados hermanos, el diablo utiliza la palabra de Dios para que nosotros nos extraviemos. ¿El diablo conoce la palabra de Dios? Amén. ¿Conoce la palabra de Dios? Mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Y la sabe aplicar. Y de repente va a venir y va a utilizar la palabra de Dios, así como la utilizó, amados hermanos, en esta ocasión, para que todos los pastores, amados hermanos, o la mayoría de los pastores se la creyeran. Enciérrate en tu casa, cierra los cerrojos mientras pasa el juicio, la ira del Señor. Pero nosotros, amados hermanos, sabemos que eso no es cierto. Cuando el Señor dio esta palabra, amados hermanos, era porque eran otra clase de juicios. Cuando Dios trajo las plagas, amados hermanos, en Egipto, ¿los hebreos se encerraron en sus casas? ¿Qué hacían los hebreos? Sus actividades normales. Sus actividades normales. Ellos, amados hermanos, hacían lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque en Gosén, amados hermanos, no había ranas. En Gosén, amados hermanos, no había pulgas, piojos. No había, amados hermanos, todas las plagas que vinieron sobre los egipcios. En Egipto había tinieblas. En Gosén había luz. En Egipto, amados hermanos, el agua estaba convertida en sangre. En Gosén había agua de manantial, amados hermanos. De ese que ahora nos venden tacara, ¿verdad? Pero eso es lo que a veces el pueblo de Dios se olvida. Y es cierto, amados hermanos, si nosotros andamos en pecado y no nos arrepentimos, estamos expuestos a la ira de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados y volvernos de nuestra maldad. Y no pensar, amados hermanos, que a Dios se le va a olvidar. Ay, pues vamos a dejarlo tiempo al tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no? A Dios no se le olvida. ¿Por qué no se le olvida? No solamente, amados hermanos, porque Él es omnisciente, no solamente porque Él es el Todopoderoso, sino porque hay un libro, amados hermanos, donde está escrito mi nombre y su nombre, y ahí está todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. De tal manera, pues, amados hermanos, que Dios dice, ay, mira, no te has arrepentido. ¿Y eso? Eso es un mal para tu vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que el que esconde su pecado, ¿qué? 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 No prosperará. El que esconde su pecado, amados hermanos, ¿qué? No prosperará. Pero el que los confiesa, ¿qué haya? Misericordia, amados hermanos. El que los confiesa, amados hermanos, tiene, amados hermanos, vida en abundancia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él pues, amados hermanos, nos ofrece vida eterna a todos aquellos que estemos dispuestos, amados hermanos,
a entregarlo todo por la obra de Dios. Nos da descanso. Nos da descanso. Ahí mismo en Juan, amados hermanos, pero en el 28, a ver qué dice. Aleluya. Aleluya. Ay, no. Espérame. Déjeme ver por qué tengo esta cita. Aleluya. Así. No es 28, no, a ver. No. 28 es Mateo. A ver, déjenme ver si es Mateo. Es 5, 4. Aleluya. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo. Mateo 11, 28. Aleluya, sí, no entiendo por qué. Mateo 11, 28, a ver si es. A ver, sí es más, ya. Sí, me vino la cita. 11, 28, aleluya. Gloria a Dios. Nos da descanso, amados hermanos, dice Mateo 11, 28. Aleluya. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es. Pero, amados hermanos, no nos la podemos llevar de a pechito. No, la gracia no es para eso. Yo soy salvo y voy a vivir la vida como a mí me dé la gana. No. Los mandamientos de Dios, amados hermanos, están vigentes. Y nos dio, amados hermanos, nos dio como norma de vida la palabra de Dios. Si nosotros no estamos tomando, amados hermanos, la palabra de Dios para que nuestra vida sea mejor cada día, y pensamos, amados hermanos, en nuestra humana manera de pensar que lo que estamos haciendo es correcto, nos va a pasar, amados hermanos, como a muchos que en el trabajo, amados hermanos, les dan las indicaciones de cómo operar, amados hermanos, una máquina, y les dan también los lineamientos de seguridad que deben observar. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando un trabajador no observa las normas de seguridad? ¿Qué le pasa? Hay consecuencias. Hay consecuencias. No pierde la vida, pero sí pierde un dedo, una mano. Sí puede tener, amados hermanos, un problema mayor, aunque conserve la vida. En el cuerpo de Cristo, amados hermanos, viene siendo lo mismo. Si usted y yo no observamos, amados hermanos, nuestra manera de vivir y no nos apegamos a lo que dice la Biblia, sino que nosotros empezamos a hacer las cosas a la forma que yo pienso, a la forma que yo creo, a la forma que yo estoy acostumbrado, es cierto, puede ser, amados hermanos, que no perdamos la salvación, pero puede pasar que suframos las consecuencias, amados hermanos, a nuestro extravío, a nuestra desobediencia. Y eso no quiere el Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Pero lleven mi yugo. ¿Por qué? Porque mi yugo, dice, es fácil de llevar, porque ligera es. Pero si yo lo quiero cargar, amados hermanos, humanamente, ¿qué va a pasar? No voy a poder. Tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre
de nuestro Dios. Aleluya. Sin la ayuda, amados hermanos, del Espíritu Santo, nuestros hermanos... ¿Ustedes creen que hubiera sido fácil, amados hermanos, ver que a Juan le cortaran la cabeza? Los que estuvieron ahí presentes. Y, amados hermanos, ver que encarcelaran a Pedro. Y ver, amados hermanos, que ese grupo tan pequeño estaba expuesto, amados hermanos, a morir por su fe. Subí, amados hermanos, un mensaje en las redes sociales donde decía: si por la amenaza del coronavirus cerramos el templo, ¿qué pasará cuando venga una persecución? ¿Usted qué piensa? ¿Qué va a pasar cuando venga una persecución? Si ahorita, amados hermanos, aquellos líderes de algunas asociaciones de pastores que están en la política, porque son políticos, pero dicen que son cristianos, les vendieron la mentira, amados hermanos, de que cerraran el templo por causa de el riesgo de un contagio. ¿Qué va a pasar cuando venga una persecución? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? ¿Qué vamos a poner en las puertas de nuestra casa? Este hogar es católico, ¿verdad? Pase a la siguiente puerta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Después de que, amados hermanos, ponemos en la puerta: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Ah, pero viene la persecución, ¿y qué va a pasar? Cambian el letrero. ¿Nuestros vecinos nos conocen? Sí. Y sobre todo aquellos que nos mastican pero no nos tragan. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que no nos van a entregar? Sí. Los que viven ahí son aleluyos, los que viven ahí. ¿Estamos preparados, amados hermanos, para no negar nuestra fe? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Miren, el diablo es, amados hermanos, tan terrible, y lo ha demostrado, que no te mata a ti, que eres padre de familia. No te mata a ti, que eres madre de familia. Empieza primero a matar al más menor de tus hijos, para que tú reniegues de Jesús. Y si no reniegas de Jesús, no te mata, mata al que sigue. Y si sigues aferrándote a tu fe, mata al que sigue hasta que termine con tus hijos. Y después te mata a ti. Yo como padre, amados hermanos, diría: bueno, si me vuelan la cabeza a mí, ya no vería lo que le pasa a mis hijos. Pero no, el diablo es bien sagaz, y él sabe, amados hermanos, cuál es el talón de Aquiles del hombre. El hombre puede sufrir, amados hermanos, lo que sea, pero cuando sus hijos sufren, el corazón se le parte, se duele. Y nosotros tenemos que estar preparados para ver, amados hermanos, todas estas cosas. ¿De qué manera vamos a actuar? Hoy, amados hermanos, hoy en el Evangelio moderno les enseñan, amados hermanos, que ser cristiano es una cuestión fácil. Solamente ven, haz una oración, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador y te la llevas de a pechito. Relax. Sí, amada hermana. Hermano, yo he estado meditando en todas esas cosas y me maravillo y a la vez me asusto, sí, ¿por qué no decirlo? Sí, nos da miedo. De todas las cosas que yo escuchaba hace 30 años, cómo han ido ocurriendo algunas señales. Y pensaba yo en estos momentos
esto es para que nosotros empecemos a cuidar nuestra alma, para que podamos entender que nuestro cuerpo no es tan importante, es nuestra alma.